Saludos mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Hoy estamos ya entrando a la última semana de clases, que es esta quinta semana. Hemos hecho un recorrido bastante rápido sobre lo que es la doctrina de la santidad en esta primera parte. Ustedes deben recordar que la doctrina de santidad se divide en dos partes. En esta primera parte hemos visto un poco algunos principios bíblicos tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, pero también hemos visto un poco de conceptos teológicos. Ya en la segunda parte ustedes van a ver lo que se conoce como los aspectos prácticos de la doctrina de santidad. Así que quiero agradecerles a ustedes por el esfuerzo que han hecho en contribuir con cada uno de los con cada uno de los foros, de sus respuestas, con cada uno de sus trabajos también que están desarrollando. Y gracias a Dios por a través de este medio conocerles a ustedes. Ya estamos cerrando esta última semana de clases. Me encantaría que usted, si ha tenido alguna dificultad con las semanas anteriores, no ha podido entregar las tareas a tiempo, me haga saber. Quisiera ver cómo podemos ayudar durante todo este tiempo a que usted pueda concluir y realmente usted no se quede de este curso, ¿sí? De otro lado, también espero que los materiales, que las presentaciones, que los videos y todo lo que se ha puesto en esta plataforma haya sido de bendición, haya servido para que usted pueda tener un conocimiento del desarrollo de nuestra doctrina. Por eso quiero invitarle a que usted pueda descargar, usted pueda hacer uso, leerlo nuevamente, desarrollarlo y pueda de alguna manera ir repasando una vez más todos estos fundamentos bíblicos, teológicos de la doctrina de santidad. De otra parte también me gustaría que si usted tiene alguna pregunta, algo en lo que se le pueda seguir apoyando para ampliar su conocimiento y su desarrollo en este tema, con gusto nos escriba, nos haga saber y pues para poder de alguna manera también uh, apoyarle en esto. ¿Está bien? Ya en esta última semana lo que tenemos que trabajar son las perspectivas y la difusión de la doctrina de la santidad. Existen varias perspectivas. Algunas perspectivas son un poco lejos de los principios bíblicos, pero son perspectivas teológicas acerca de la doctrina de santidad, por un lado, y por otro lado, algunas recomendaciones de cómo debe ser la difusión de la doctrina de santidad. ¿Está bien? Entonces tenemos dos ámbitos ahí, perspectivas y difusión de la doctrina de la santidad. Cuando hablamos un poco de la perspectiva de la doctrina de santidad, nosotros necesitamos entender algunas perspectivas. En primer lugar, me gustaría trabajar con usted la perspectiva calvinista de la santidad. Y la perspectiva calvinista es la casi no es paralelo a la teología o a la doctrina arminiana wesleyana, sino es lo contrario de la doctrina wesleyana en ciertos sentidos, ¿sí? En ciertos sentidos. Así que la perspectiva calvinista cree que la fuente de la santidad de la santificación es Cristo, pero no desde esa perspectiva que nosotros tenemos como arminianos wesleyanos. Por eso es que ustedes a lo largo de todo este curso, ustedes miraron y pudieron percibir que nosotros nos inclinábamos sobre el pensamiento wesleyano y la doctrina de la santidad desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que piensa o desarrolla la perspectiva calvinista? Que Jesús se ha santificado para que uno pueda ser santificado. Esto es una parte un poco contraria a la que nosotros estamos pensando, ¿sí? ¿Por qué?
Porque los calvinistas no consideran como parte de su práctica doctrinal que ellos necesiten tener una experiencia como segunda obra de gracia en la entera santificación, sino más bien ellos consideran que nosotros somos salvos en Cristo Jesús y somos santificados en Él. Somos santificados en Cristo. Entonces, cuando una persona se acerca a Cristo, es salvo y es santo, sin una perspectiva de entrega total del ser humano, ¿sí? O sea, es salvo y es santo, ya es santo, está santificado, ¿sí? No hay una decisión, una decisión personal para consagrar su vida para la santificación. No es una cuestión de esfuerzo personal, como les decía, es un don de Dios y viene por la residencia personal de Jesús en uno. Entonces, desde esa perspectiva, la entera santificación ya no es una decisión personal, sino más bien es una acción de Cristo. Y sería entonces como entendiendo esto, de que Cristo nos perdonó, nos aceptó y nos santificó. Y está ahí, completa la obra. Los calvinistas entienden que la conversión viene, o que en la conversión viene el Espíritu al creyente, pero que en la santificación Jesús viene a morar en el creyente de forma total. Entonces, pero no hay un proceso, no hay un primer momento ni un segundo momento, sino más bien es una situación de un trabajo de Cristo en la persona. Y esto debe ser entendido que la santificación como un aspecto provisional. El Espíritu identifica y separa definitivamente a los que han de ser santificados al momento de la muerte de Cristo. ¿Qué significa esto? Esto significa que Cristo murió por nuestros pecados para salvación, pero también murió para santificación. Entonces, cuando aceptamos a Cristo, su Espíritu Santo nos separa definitivamente, nos adopta como sus hijos, y al momento de la santificación para ellos, o al momento en que aceptamos a Cristo y Cristo vive en nosotros, entonces somos santificados completamente. Por eso se llama como un aspecto provisional, ¿sí? Somos santificados en su muerte. Esto se conoce como la santificación posicional. Dios colocó al creyente en Cristo al momento de su muerte. Nos coloca en la cruz a cada uno de nosotros para salvación, pero también para santificación. Los primeros apóstoles fueron salvos y llenos con el Espíritu Santo. Con el pasar del tiempo, estas dos experiencias se distanciaron. Se entiende que con el paso del tiempo, el creyente debe ir rindiendo sus miembros al servicio de Dios hasta llegar al momento de crisis que puede o no darse en esta vida y que viene como la culminación de este proceso. Los que reciben esta experiencia de santificación son los elegidos según el preconocimiento de Dios. Es lo que
está en su pensamiento, en su manera de asumir la entera santificación. Se recibe cuando el creyente se da cuenta de su necesidad, el cual se descubre por medio de sus fracasos al caer en el pecado y por la revelación de Dios. Poco a poco, el creyente ve a Jesús como su santificador. Se da cuenta que está en Cristo y por tanto santificado por estar en Él. Poco a poco va considerándose muerto al pecado y haciendo una redención total o una rendición total a Jesús. Se debe creer que Él recibe nuestra consagración. Es de particular importancia notar que desde esta perspectiva no se trata el asunto de la santificación a partir del pecado original. No se dice nada sobre la pureza y no se enfatiza en la posibilidad de que la santificación sea un hecho para esta vida. Por lo menos podemos ver tres ámbitos en esto. En primer lugar, no se trata de el asunto de la santificación a partir del pecado original. Nosotros tenemos como wesleyanos un reconocimiento profundo y decimos que el pecado como tal tiene creemos en dos ámbitos del pecado, en el pecado personal y en el pecado original. Y todo lo que origina nuestra tendencia pecaminosa parte de un problema en nuestra naturaleza y es el pecado original. Y que la santificación, de alguna manera, soluciona el problema del pecado original. Desde la perspectiva calvinista, no se desarrolla el asunto desde el pecado original. En segundo lugar, no se dice nada sobre la pureza. No se habla de la pureza. Simplemente se dice que somos santificados en Cristo. Y cuando estamos en Él, nuestra santificación está en Él. ¿Sí? Pero nada más. No se habla de la purificación de nuestras vidas, de nuestra mente y sobre todo la purificación del corazón. ¿Sí? Y por último se dice que no se enfatiza en la posibilidad de que la santificación sea un hecho para esta vida, algo real para esta vida. ¿Sí? Entonces, la perspectiva calvinista difiere de la perspectiva wesleyana. Nosotros en estos tres ámbitos hacemos un énfasis profundo. El pecado original da solución a la naturaleza pecaminosa, a la tendencia natural de pecar. En segundo lugar, hablamos y predicamos sobre la purificación de las vidas. Y en tercer lugar, hablamos sobre que es alcanzable en esta vida. Y es para esta vida. No es para después de la muerte, no es para otro momento, es para esta vida. ¿Sí? Ahora, esa es de alguna manera la perspectiva calvinista. Ahora, la perspectiva pentecostal tradicional, la perspectiva pentecostal convencional de la santidad tiene otra perspectiva, otra dirección. Entre los diversos grupos pentecostales no existen acuerdos fijos en torno al tema de la santidad. Por ejemplo, se dice que para los pentecostales de América Latina, el tema de la santificación no tiene demasiada importancia, lo que resulta evidente en sus cancioneros y revistas y materiales que ellos tienen. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que no tiene demasiada importancia. Otros son sus aspectos teológicos, su énfasis de predicación y su desarrollo de vida. Mas, sin embargo, la santificación sí tendría gran importancia en el movimiento pentecostal mundial, ¿sí?
Para entender esto es necesario aclarar que las iglesias pentecostales tradicionales o las más tradicionales sí hacen énfasis en la santidad, no así las independientes que se han desarrollado en América Latina y en otras partes del mundo, ¿sí? Se dice que la mayoría del movimiento pentecostal predica la santificación completa, aunque en la práctica reconozcan que la vida cotidiana arrastra un sinnúmero de pecados. La idea de vencer completamente la naturaleza pecadora la consideran como extremista. Y casi que ellos no están tan convencidos de que se solucione el problema del pecado original. La mayoría acepta la doctrina en dos etapas. La primera es la conversión y la segunda el bautismo con el Espíritu Santo. Y dan mucha fuerza a este ámbito del bautismo con el Espíritu Santo como una evidencia externa. Aunque hacen énfasis en el bautismo del Espíritu Santo, el foco de atención no se encuentra tanto en la santificación como tal, en esa santificación del creyente, cuanto en el poder y los dones recibidos de Dios en esa experiencia. Ellos hacen un fuerte énfasis más en el recibimiento de los dones y el poder recibido en esa experiencia que en el poder transformador de la persona. Las evidencias externas, como les hablé hace un momento, los dones de lenguas, el poder para desechar demonios y cosas de ellas, es la evidencia máxima de una vida de santidad. La santificación serviría como un requisito para estar bien preparados para la obra misionera. O sea, ellos consideran que ser llenos o bautizados con el Espíritu Santo es como el requisito fundamental para la obra misionera que ellos desarrollan. Para el pentecostal, no solo importa que la santidad sea un hecho interno, sino sobre todo que se manifieste externamente con todas estas evidencias que hemos ya hablado anteriormente. En algunos casos se cae en el legalismo, que exige que la forma de vestir, de hablar, de arreglarse, de orar, entre otras, sea coherente con lo que se supone que debe ser un santificado. Evidencias externas. Ustedes saben muy bien, hay muchas prácticas externas que de alguna manera eso garantiza la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esas prácticas externas? Como por ejemplo cuestiones como no usar pantalón en el ámbito de la mujer, no pintarse el cabello para las mujeres, llegan a ser como los elementos sumamente importantes y dirimentes para la evidencia del Espíritu Santo, ¿no? Existe divergencia en cuanto a las señales por medio de las cuales se reconoce el bautismo del Espíritu Santo. Más sin embargo, prevalece la señal del hablar en lenguas en comparación con las señales de recibir visiones y profecías. Esos son como los elementos más sobresalientes en una persona llena del Espíritu Santo. La oración, la fe, la esperanza de recibir más de Dios, la penitencia con la confesión y con la reparación de los pecados constituyen la condición preliminar para el bautismo con el Espíritu Santo. Ese es un pensamiento pentecostal más tradicional. Ahora, hay una nueva perspectiva sobre la vida de santidad y es la perspectiva neopentecostal. Ya a mediados de la década de los 90 para acá, un nuevo movimiento surge como el neopentecostalismo. Y desde hace ya mucho tiempo en el ambiente evangélico ha surgido un movimiento que se le ha llamado carismático o neopentecostalismo. Esta posición considera que a nivel mundial las iglesias llamadas protestantes históricas han decaído tanto en el número de miembros como en su influencia en la sociedad. Esta incapacidad ha generado que nuevas iglesias
o denominaciones se levanten para satisfacer las demandas de la sociedad. Entre estas resulta de gran importancia el movimiento carismático. El énfasis principal de este movimiento está puesto en los dones del Espíritu, en esos dones que el Espíritu da a los creyentes, como la experiencia de santidad se reduce a la experiencia, a la manifestación de estos dones. El énfasis de todo aquel complejo estaba en liberar al cristianismo de todas las trabas y rituales y liturgias tradicionales de las iglesias y animar a que cada uno expresen su espiritualidad como quisiera y donde quisiera. De esta forma, daban rienda suelta a las manifestaciones de los dones espirituales que decían recibir y una alabanza de profunda conmoción, sustrayéndose de las circunstancias ambientales, temporales y formales. Por eso, que la mayor parte de los autodenominados carismáticos no es tan importante en las iglesias, ni la teología, ni las autoridades eclesiásticas, a veces ni la Biblia mismo, como lo es su propia experiencia de ser bautizados con el Espíritu Santo y recibir dones espirituales por medio de la cual juzgan a los demás. ¿Qué significa esto? Significa que todos los elementos de disciplinas espirituales no son tan relevantes como recibir la experiencia de ser bautizados por el Espíritu Santo y de expresar esos dones, ¿sí? Estos dones espirituales incluyen lenguas extrañas, sanidades, danzas, risas santas, expulsión de demonios, profecías, pero también alabanzas con expresivas manifestaciones de entusiasmo, y cosas así, cosas bastante extremas que de alguna manera para ellos es evidencia externa de la llenura del Espíritu Santo. Es más, creen que uno no es un cristiano verdadero, ¿sí? Si le falta algo así. Si no ha sido arrebatado por alguna de estas manifestaciones que corroboran su experiencia. Entonces, ¿qué es para ellos la experiencia y muestra de la santificación? Es el expresar algunos de estos dones dados por el poder del Espíritu Santo. Entonces, dentro de los grupos neopentecostales de tendencia evangélica, la doctrina de la santidad es considerada como una forma de experimentar la plenitud cristiana. Esta plenitud puede tener distintas formas de manifestación, ya sea hablando en lenguas o por medio de estados extáticos o posiciones espirituales, y de esa manera externa manifiestan su llenura del Espíritu Santo. Y como habíamos mencionado anteriormente, a través de eso también juzgan a los demás. Es como la regla para medir a los demás. Si tú eres una persona llena del Espíritu Santo, debes demostrar estas cosas. Si eres una persona santificada, vas a demostrar estas cosas. Y una vez más, no se hace énfasis en la pureza del corazón, no se hace énfasis en el pecado original y la solución contra el pecado original, y no se hace énfasis en que esta experiencia puede ser una experiencia en esta vida real. Tanto la parte de la pureza como el problema del pecado original. Se hace énfasis en otros ámbitos, mas no en ello. Ahora bien, en medio de estas diversas formas de ver la santidad, la gran pregunta es, ¿cómo podemos predicar de la santidad? La difusión de la doctrina de la santidad. ¿Cómo se debe hablar ahora de ello? En esta parte, le ofrecemos algunas reflexiones sobre la mejor forma de compartir la santidad en la iglesia, en algunos ámbitos. Hoy por lo menos, o podemos decir que hay por lo menos 3 espacios que se pueden utilizar para compartir la doctrina de santidad: la predicación, la enseñanza en la iglesia
y el testimonio personal. ¿Cómo combatir frente a diferentes formas de ver la santidad? Primero, la predicación, el púlpito. Creo que la predicación de la santidad es muy importante. La enseñanza en la iglesia es básico. ¿Cómo enseño yo de la doctrina de la santidad? Y el testimonio personal, muy importante. Ahora empecemos con la predicación de la santidad, desde el púlpito, la predicación de la santidad. Ante todo, quien predica de la santidad debe ser una persona que vive la santidad. No solo se requiere saber hacer sermones de santidad, se requiere que la vida del predicador de santidad ilustre lo que comunica en sus sermones. A continuación le ofrecemos algunas sugerencias que deben tener en cuenta al compartir la doctrina de la santidad. La predicación de la santidad debe ser una predicación de santidad llena de esperanza. La predicación de santidad no es condenatoria, sino da esperanza al pecador. En muchas redes sociales, nosotros hoy vemos una cantidad de predicadores que cuando predican de la santidad, predican desde la perspectiva de la desesperanza, de que ya no hay esperanza para el pecador. Pero la predicación de la santidad debe ser llena de esperanza. Hay esperanza en Cristo Jesús. Hay una esperanza. Debe ser una esperanza para el creyente que está viviendo una vida de miseria por causa de las continuas derrotas y caídas del pecado. Es una esperanza que otorga la posibilidad de una vida cristiana victoriosa. No como algo especial, sino como algo corriente y normal. Esto por las posibilidades inmensas de la gracia de Dios. En segundo lugar, la predicación de santidad debe ser continua. El desconocimiento de las nuevas personas que se incorporan, la edificación más profunda y el ánimo para las personas antiguas en la iglesia lo requieren. Debe ser continua. No podemos dejar de enseñar y motivar. Debe ser continua. En tercer lugar, debe ser predicada, se debe predicar la santidad con urgencia. En primer lugar, llena de esperanza. En segundo lugar, debe ser no solamente llena de esperanza, sino continua. Y en tercer lugar, debe ser una predicación con urgencia. La situación de la iglesia en general requiere urgentemente encontrar esta posibilidad de gracia que ha sido opacada. Con las diversas formas de pensar, con las diversas manifestaciones que se crean en torno al bautismo con el Espíritu Santo, ha opacado la verdad de la entera santificación. Y necesita volverse a predicar, volverse a hablar con urgencia. La gente está viviendo por debajo de las posibilidades de la gracia. Por eso nosotros decimos, se debe proclamar todo el mensaje de las buenas noticias de salvación para que la gente disfrute en el nivel de victoria. Y en cuarto lugar, esperanza continua, urgente y con fe. Se debe predicar la santidad con fe. Fe en Dios, que va a impactar a la gente con su palabra, de tal manera que estos puedan consagrar su vida a Él. Con fe, con fe. La predicación de la santidad requiere un ambiente de victoria. Mire, decíamos esperanza continua, urgente, ¿sí? Con fe, ¿sí? Y victoria.
No solo tiene que ver con el ambiente del culto que puede anteceder a la predicación, sino que la dinámica de la iglesia en todo tiempo debe ser victoria. Y tenemos una gran victoria sobre el pecado. No se puede pretender crear un ambiente para la predicación de santidad con la dedicación de un domingo cada mes para este efecto. No, siempre. Toda la vida de la iglesia debe estar contagiada con esta verdad para que la predicación de santidad tenga el respaldo necesario. Una predicación victoriosa. En la predicación no se debe olvidar que el predicador es un instrumento en las manos de Dios para hablar a su pueblo y que solamente somos parte de todo lo que Dios utiliza para hablar sobre este ámbito doctrinal. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, que Dios nos guarde y nos ayude a entender la doctrina de la santidad. Gracias por darme este tiempo en sus espacios. Gracias por compartir con nosotros, con el Seminario Teológico Nazareno Sudamericano. Y espero en Dios que ustedes puedan avanzar y seguir y desarrollar clases conforme a la voluntad de Dios. Sigan estudiando, sigan adelante. Un saludo especial a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.